amb Sala del Barrio d'Elba, que està acostumada a marcar gols al futbol català, a l'Històrics, i que avui s'ha endut aquest títol de màxima golejadora. 4 gols en aquest Històrics, avui 2 gols a la final. Suposo que contenta en lo individual y en lo colectivo. Sí, claro, al final los goles, como dije ayer, es el trabajo que me toca y si con ello ayudo al equipo pues a conseguir el trofeo que tanto querían porque nunca lo había conseguido el Martinenc, pues mucho mejor. Ha estat un partit molt igualat contra un rival de la vostra lliga, de preferent, i que s'ha decidit amb els vostres detalls i amb un molt bon treball defensiu de l'equip, no? Sí, creo que ya se han empezado bastante mejor, de hecho han tenido 3 ocasiones muy claras, han dado 2 palos y un gol que les han anulado, nos hemos puesto por delante con la falta, nos lo han vuelto a igualar y la segunda parte lo mismo, justo hemos salido, creo que a los 5 o 10 minutos hemos marcado y después hemos sabido sufrir, que en el fútbol es bastante importante. És el teu tercer Històrics, el teu segon màxim golejadora, tens 2 MVPs, ets la màxima golejadora històrica del torneig, suposo que tens una vitrina a casa dedicada al torneig, no? Bueno, digamos que si los peques en casa me lo recuerdan cada vez que vengo aquí, dice a ver si esta vez te traes alguna bota de estas y bueno, pues la verdad que les hace ilusión, a mí también por supuesto y muy contenta del trabajo hecho y que el equipo haya ganado el trofeo. I l'última, el títol és un preàmbul de la Lliga que arrenqueu la setmana que ve, suposo que quina millor manera de començar una Lliga, no? Sí, al final el torneo te da rodaje y también nos da confianza porque los 2 partidos que hemos jugado, tanto el del Sant Cugat como el de Bell del Tarrasa, han sido partidos bastante igualados y que con rivales de nuestra liga. Creo que es un buen punto de partida para el próximo fin de semana contra el Girona arrancar de la mejor manera. Enhorabona, gràcies i molta sort. Gracias a vosotros.